Hombres de honor, hombres de lucha y nacidos para la lucha libre o puroresu como ellos le llaman, si es que a esto se dedican. Muchas veces pequeños en dimensiones físicas, pero enormes en corazón, esmero, esfuerzo y empeño. Espíritus inquebrantables que parecieran no ceder ante nada ni nadie. Así son los japoneses, homónimos en la lucha libre en cuanto a considerarse potencia de la misma, demostrando en la ejecución su alto grado de efectividad para el combate. Mucho antes de la aparición de la empresa Mora Flores, se tuvo contacto con orientales de ese país, pero la vitrina que ofrecieron los independientes fue aún mucho más atractiva que la visitada en el pasado. Fue el jueves 31 de enero de 1935 cuando el luchador japonés Matsura Matsuda pisaría tierras mexicanas a tan solo 2 años de haberse instituido la lucha libre de manera oficial. Años antes, entre las inconstantes funciones organizadas en diferentes lugares como el Teatro Iris, ya se había visto a Mati Matsuda, de quien se supo había estado en el trono mundial de los welters por muchos años, pero la falta de evidencias fotográficas hacen complicado que se tenga un dato exacto de aquellas presentaciones de Mati. La presentación de Matsuda en la Arena Nacional, ubicada en las calles de Iturbide, fue contra el griego Bully Halas, a quien derrotó no sin antes aplicar por vez primera las patadas voladoras en la historia de nuestro país, algo que en ese momento fue una verdadera sensación, siendo el eterno legado de ese legendario japonés, quien en solo 6 luchas se convirtió en un inmortal. Jack Curtis, Ray Ryan, Danny McShane y la Maravilla Enmascarada, contra quien perdió un encuentro pero empató otro, fueron los rivales de aquel joven luchador nacido en Kontai, Japón, que sin saberlo sería el punto de partida de una ola de nipones que desearían venir a nuestro país a aprender el estilo de los aztecas. En esa misma década de los 30 llegaron a nuestra patria Taro Sato, Nasao Nakamura, Shuji Shindo, Tetsura Higami, Toshi Koriak, además del conocido Sujisito, quien fue mexicano, pero de padres japoneses, siendo considerado más oriental que nacional. Más tarde llegaron Tessio Watanabe, Yumeda Kiyomiwawa y Masahiko Kimura. Ya para los 60, Shibata gustó más que sus connacionales al disputar el cetro semicompleto Ray Mendoza y el medio Aníbal. En los 70, la Arena México nos presentó a Kim Soo-ho, Kim Yul-won, Yamamoto, Mr. Koma, Goro Tanaka, Murasaki, Shibata, Kitazawa, Rikidozan. No el legendario nipón, padre de la lucha japonesa, sino un joven que adoptó ese nombre, Pak Chu, quien se convirtió en campeón mundial semicompleto de la NWA derrotando al faraón y que más tarde cambiaría su nombre por el de Kengo Kimura. Varios de los mencionados decían ser coreanos, pero muchos de ellos tenían la escuela japonesa. Por último, como gran nombre que vino a la empresa mexicana de lucha libre a finales de los 70, se encuentra Satoru Sayama, quien años después lograría hacer toda una revolución de la lucha libre japonesa con otro personaje, con su estilo de lucha, por sus diferentes movimientos administrativos, tanto de su imagen como en contra del estilo de las empresas, además su forma de manejar los combates contra los dueños de las mismas, como lo hizo Antonio Inoki. Ya cuando el boom de los independientes había hecho presencia en el mapa de la lucha libre mexicana en 1975, el público de Monterrey ve en acción a Gran Hamada, causando inmediatamente un impacto fuera de serie para que posteriormente el luchador japonés se quedara a radicar en México. Antonio Inoki se relaciona con Lutes para poder llegar a nuestro país promocionando su empresa al mismo tiempo que internacionalizaba el organismo recién creado por Francisco Flores. Todo el tiempo de existencia de la UWA, luchadores japoneses iban y venían para aprender el estilo de la lucha libre mexicana, perfeccionándose así para ser las siguientes superestrellas de su país y de la lucha libre en general. New Japan Pro Wrestling era tal vez la empresa más poderosa del mundo en cuanto a la importación de estrellas de la década de los 70 y gran parte de los 80. Antonio Inoki era el embajador principal de su país y esta relevancia fue adquirida desde aquel legendario match en donde enfrentó a Muhammad Ali. Con este suceso tuvo para ser considerado el mejor luchador del mundo y por ende la lucha libre de Japón adquirió niveles estratosféricos. A partir de esta lucha, Inoki decidió retar a combatientes de otras especialidades, refrendando en cada uno de esos encuentros la calidad del puroresu o lucha libre, y cuando se anunció su presentación en México, vaya que fue todo un suceso, pues además de ello, veríamos por vez primera un cartel llamado Dual Meet México-Japón 1979, ocurrido en abril de ese año. Tras aquella exitosa presentación de Inoki en el toreo,
La llegada de mastodontes orientales fue una costumbre en el coso de Naucalpan, aunque en realidad, antes que Inoki, ya se había presentado desde finales de 1977 el primer luchador oriental de peso completo que llegaría en la larga lista de extranjeros que visitarían la UWA mexicana. Temujin el Mongol, que años más tarde será conocido como Killer Khan, quien en realidad era japonés, pero se le quiso dar una nacionalidad e imagen diferentes y por eso durante años se hizo creer a la gente que era de Mongolia. Los luchadores nipones, que desde tiempo atrás habían convertido su presencia en una tradición de la lucha libre en México, mandaban su arsenal de gigantes para refrendar el prestigio del puroresu. Hubo algunos que en México hicieron toda una carrera, como Rin Fujinami, quien llega siendo un mozalbete lleno de ilusiones para después convertirse por méritos propios en el mejor luchador de Japón, considerado esto por muchos luchadores mexicanos que tuvieron el privilegio de enfrentarlo. De igual jerarquía en el cartel, pero con un estilo muy propio y espectacular, podemos enlistar a Satoru Sayama, que ya enmascarado como Tiger Mask, dejaba impávidos a todos por su extraordinaria manera de desenvolverse, siendo la principal figura de la lucha libre japonesa durante el poco tiempo que tuvo el personaje. Otros más vinieron por temporadas cortas, como Masanobu Kurisu, quien resultó un grandioso luchador, además de muy aguerrido. Su lucha contra Gran Hamada fue considerada como la mejor del año en el 79, pero al año siguiente sería rapado al lado de César Valentino por Aníbal y Fishman. Otro enorme gladiador que gustó mucho fue Kuniaki Kobayashi, quien desde mediados de 1980 llegó a los independientes y su fibrosa manera de luchar le acarrearon el reconocimiento del público mexicano, llegando a derrotar en mano a mano a varias superestrellas de nuestro país como el salvaje Perro Aguayo. Con él llegaron también Saito, Onaga, Hirata y George Takano, quienes estuvieron largas temporadas en México entre 1981 y 1982, aprendiendo de los nuestros lo necesario para posteriormente triunfar en su patria y en diversas partes del mundo. Takano hizo lo propio bajo el nombre de Cobra, no sin antes tratar de demostrar todas sus ganas de destacar como gran elemento, disputando a Fishman el campeonato mundial semicompleto de la UWA en poder del Veneno Verde cuando debutó en México el 31 de enero de 1982, tras el cual la prensa aprobó al debutante oriental debido a su excelente desenvolvimiento en el ring, tanto técnicamente como en el rubro de la espectacularidad que manejaba. Takano no parecía oriental. Sus rasgos se acercaban al de un luchador sudamericano y debido a ello el público se identificaba muy bien con él. Tal vez haya sido, de todos aquellos primeros luchadores japoneses, el que tenía un estilo muy espectacular, pues además de las recias ejecuciones a ras de lona, podíamos verle volar muy frecuentemente para derrotar a sus rivales. En la arena Nesa recibió, de parte de la Porra Ruda, un reconocimiento como uno de los mejores elementos extranjeros que luchaban en el tradicional local. Durante 1982, George Takano realizó campañas en México, perdiendo una vez su cabellera en la Arena México al lado de Saito y Kobayashi contra los Misioneros de la Muerte, pero unos meses después rapó a Sergio el Hermoso y Bello Greco al lado de Saito, siendo en el México-Japón de 1983 cuando Takano luchó en México por última vez para después seguir con su exitosa carrera durante muchos años más. Asai, Hata y Naoki lograron en México hacerse de un buen nombre para triunfar en su patria, además de lograr ser los primeros y únicos extranjeros en tener el campeonato de tríos del Estado de México, y qué decir de las mujeres japonesas que en la lona de 4 caminos hicieron historia. Chigusa, Nagayo, Devil Masami, Yaki Sato, Jaguar Yokota y otras más pusieron en un predicamento las nuestras en más de una ocasión ante el público azteca. Para poco más de mediados de los 80 llega Liger, alguien a quien se le comparaba con Tiger Mask debido a su espectacularidad, encontrando en su segunda visita, en 1991, fuerte oposición contra el Negro Casas, con quien tuvo encuentros realmente destacados en el Japón, pero aún con todo esto, Liger en México nunca tuvo la simpatía completa de la afición mexicana a pesar de su notable esfuerzo por agradar, con arriesgadas ejecuciones aéreas y con su consabida calidad de luchador japonés. El recorrido de luchadores nipones a nuestras tierras no ha cesado a través de la historia, y en el tiempo de la UWA su presencia magnificó de grata manera nuestra lucha libre con las recordadas batallas México-Japón, que marcaron un antes y un después en los eventos internacionales entre las dos naciones, encuentros entre potencias mundiales de la lucha libre que trascendían nuestras fronteras.